buenos días, ¿cómo están? Les saluda Victoria Rodríguez en un Date Cuenta Más y como siempre les decimos, no me pregunten a mí, preguntémosle a los expertos. Hoy en Date Cuenta vamos a hablar de un tema muy importante, muy pocas veces abordado, casi olvidado, al cual en ocasiones no le damos la importancia que esta merece, por la cual hoy vamos a estar abordando punto a punto cada uno de estos temas. Vamos a contar con la participación del especialista, pero antes déjeme recordarle que si usted quiere hacernos sus consultas o comentarios, puede escribirnos al 99 92 22 92, ese es nuestro WhatsApp, o lo puede hacer a través de las redes sociales de GoTV Honduras en el live de Date Cuenta, nos deja el suyo. Veamos también cuáles pueden ser algunas de las interrogantes con respecto a este tema. La higiene de la zona íntima es, en ocasiones, la gran olvidada de la higiene diaria femenina. Te encontramos las claves de una correcta rutina de limpieza. Por ejemplo, ¿cómo debe ser la limpieza en la zona íntima? ¿Qué pasa si la limpieza no es muy frecuente? ¿Cada cuánto debes usar duchas vaginales? La higiene íntima debe hacerse de manera adecuada para no originar problemas. Estos pueden darse por exceso de limpieza, por defecto de ella o por desconocimiento y pudor. Por eso, en Date Cuenta nos ocupamos de tus dudas y hablaremos sobre la limpieza íntima junto al especialista. Date cuenta que tu opinión es muy importante. Escríbenos a nuestro WhatsApp o déjanos tus comentarios aquí mismo en nuestro Facebook Live. Ya estamos listos para abordar el tema aquí en Date Cuenta y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el especialista el día de hoy, el doctor José Espinal, ginecobstetra, para que podamos hablar sobre este tema tan importante. Bienvenido, doctor, a Date Cuenta. Muchas gracias por la invitación, un placer de nuevo estar aquí con ustedes, poder compartir y poder aclarar todas las dudas de nuestras televidentes y poder hablar de este tema que es muy poco frecuente que se toque, sin embargo es muy importante que se aborde y que las pacientes sepan realmente cómo debe ser. Totalmente de acuerdo, porque en ocasiones esto lo damos por sentado, estamos en el supermercado, uno como mujer mira, oh, mira, esto es para la limpieza íntima, agarramos, compramos, esto también funciona al siguiente mes o a la siguiente semana. Incluso el uso de los protectores o de las toallas sanitarias que en ocasiones utilizamos también debe de tener un cuidado especial. Hoy hablamos sobre este tema y como decimos nos quitamos el pudor, entre comillas, porque decir a veces toalla sanitaria la gente se cohíbe, se intimida, decir duchas vaginales, todo este tipo de conceptos que son normales, no hay por qué ocultarlos y todo el mundo sabe que las mujeres los utilizan. Es importante que nosotros podamos abordarlo de esa manera para que de esta manera también entremos en conciencia de la importancia que tiene la higiene íntima. ¿Listos entonces para abordar el tema? Íntima. Cuando decimos higiene íntima, doctor, ¿a qué nos referimos? Realmente que estamos hablando de higiene íntima de todo. O sea, estamos hablando desde el momento de la ducha, desde la ropa que vamos a utilizar, desde el tipo de ropa que vamos a utilizar, ropa íntima, desde las toallas sanitarias, por ejemplo, o tampones que van a utilizar las pacientes, desde inclusive la forma de limpieza después de hacer sus necesidades. Eso es básico para poder tener una buena higiene íntima. Esto es importante porque previene de que se altere el pH de la vagina, que el pH de la vagina tiene que ser ácido, es ya establecido que tiene que ser ácido para que no haya una proliferación de las bacterias que puedan provocar infecciones vaginales. Entonces es muy importante que las pacientes tengan entendido de cómo van a utilizar desde el momento de su limpieza hasta la ropa que van a utilizar al momento de salir. Entonces es todo un proceso desde que se levanta la paciente hasta que sale de su casa. Inclusive los cuidados que tiene que tener posteriores, por ejemplo las pacientes que hacen mucho ejercicio o que tienen un poquito de sobrepeso, entonces tienen que tener ciertos cuidados especiales
para mantener una higiene íntima adecuada. Entonces, cuando hablamos de higiene íntima, no solo nos referimos a la forma de cómo van a lavar en el momento de la ducha, ¿verdad? Sino que estamos hablando de todo lo que incluye, todo el contexto de la ropa todos los fomites que pueden utilizar las pacientes al momento de andar y de limpieza, de cuidados y qué usar y qué no usar, ¿no? Totalmente de acuerdo con este tema, así que todos atentos porque nos vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar vamos a desglosar cada uno de estos conceptos de cada parte de la limpieza o de la higiene que debemos de tener. Ojo, no solamente las mujeres, también los hombres. 99 92 22 92 es nuestro WhatsApp y nos puede escribir y dejar sus comentarios en nuestro Facebook, en el live de Date Cuenta, ahí mismito, para poder darle lectura más adelante. Ya regresamos. Continuamos en Date Cuenta preguntándoles siempre a los expertos. Hoy hablando sobre la higiene íntima, tanto para las mujeres como para los hombres. Y contamos con la ayuda del especialista, el doctor en gineco-obstetricia, José Espinal. Doctor, cuéntenos, ¿cómo debe de ser la higiene de nuestra vagina? Ok, es muy importante que la limpieza sea de adelante. Por ejemplo, las pacientes cuando van al baño y tienen sus necesidades, hacen sus necesidades, es muy importante que la limpieza sea de adelante hacia atrás, siempre, en todo momento, ya que, y esto sobre todo hay que enseñárselo a las niñas, y es muy importante que hagan el énfasis en sus hijas, en las niñas, en las adolescentes, de que esta limpieza puede darse, ya que hay muchas veces que las niñas se presentan a veces con infecciones vaginales secundarias a contaminación por heces fecales o por una higiene inadecuada después de hacer sus necesidades. O sea, no hay una supervisión y no hay una educación en cuanto a esto. Entonces la niña viene y por naturaleza viene y hace una limpieza de atrás hacia adelante. Entonces lleva todas las bacterias que contaminan de las heces hacia el área vaginal. Entonces provocan infecciones, provocan otro tipo de malestares en las niñas, y esto se puede prevenir con el simple hecho de la dirección en la cual hacemos la limpieza. Después, posteriormente, el momento de bañarse, es importante que se utilice abundante agua, que se utilice un jabón neutro. Muchas veces hay jabones íntimos especiales, médicos,
No, lo que nosotros recomendamos es siempre que consulten a su médico sobre las marcas que pueden utilizar sobre jabones íntimos y si no, pues un jabón neutro que no tenga olor, no tenga fragancia, no tenga... Entonces eso ayuda mucho a que evite algún tipo de contaminación, reacciones alérgicas y todo esto que pueden llevar a infecciones vaginales o a alguna alteración del pH vaginal. Lo otro, el agua no debe de caer dentro de la vagina, o sea, debe de haber una limpieza de los labios mayores y labios menores, pero no debe de caer ni jabón ni agua dentro de la vagina, porque esto simplemente lo que va a hacer es alcalinizar el pH vaginal y va a provocar de que las bacterias que ya normalmente estén ahí tengan una proliferación abundante y esto va a hacer de que las pacientes tengan infecciones vaginales. Y tengan otro tipo de malestares cuando empiezan muchas veces con reacciones alérgicas por el jabón y pueden empezar con picor, con escozor. Entonces esto se puede deber muchas veces a esto. Lo otro es que al salir de la ducha debe ser un área que debe quedar completamente seca. No debe quedar rastros de humedad, no deben quedar mojados, no debe quedar mal seco. O sea, tiene que quedar completamente seco. Y la ropa interior, por ejemplo, que deben utilizar es ropa de algodón, idealmente, ¿verdad? Nosotros recomendamos siempre la ropa de algodón porque muchas veces la licra o materiales sintéticos entonces pueden provocar no solo un aumento de la sudoración, sino que también puede provocar alguna irritación en esta zona. Fíjese que es muy importante esto que usted menciona y también en el cuidado desde las pequeñitas en casa. ¿Qué ocurre, doctor? Porque nos menciona de que debe de ser un área especialmente limpiada con jabones neutros, debe de consultarse con el médico. Si uno de mamá lava la zona íntima, la vagina de su hija, con jabones que también está utilizando la mamá, o sea, jabones de adultos para el área íntima. ¿Qué ocurre en ese caso? Ok, realmente que en los niños es un poquito más difícil que se llegue porque como la limpieza la hace una tercera persona, entonces normalmente sí se tiene cuidado de que la limpieza sea bien hecha. Pero sí, idealmente son los mismos cuidados realmente. Los niños deben de utilizar, no que son jabones para adultos, sino que son jabones neutros, sobre todo en las áreas íntimas creo que es algo que se debe de estandarizar, ¿verdad? De que las pacientes y las niñas y todo eso se les enseñe desde pequeñas de que hay su champú, su jabón para el cuerpo y su jabón para la zona íntima. Entonces, esto ayuda a que a largo plazo las pacientes puedan tener una infección o no puedan evitar, perdón, las infecciones y que puedan tener una higiene íntima adecuada. Y el problema muchas veces con este tipo de prácticas es que cuando la paciente ya la hace un hábito, vemos nosotros que hay una modificación, tal vez era una paciente que tenía muchas infecciones recurrentes al año, entonces eso ayuda. Y si no se hacen así estas prácticas, el problema es que hay pacientes, por ejemplo, que me dicen que llegan a la consulta y nos dicen a nosotros como, doctor, pero fíjese que yo ya tengo problemas con esto, estoy repetitivamente con esta misma problemática y es mucho más frecuente de lo que creemos. O sea, muchas veces las pacientes creen que esto es algo que solo a ellas les afecta, sin embargo vemos que es muy frecuente que las pacientes tengan infecciones vaginales repetitivas, recurrentes, en el transcurso del año y solo con el hecho de hacer algunas modificaciones en su estilo de vida vemos cómo mejoran. Claro, hay otras pacientes que necesitan tratamientos más especializados y un poquito más fuertes, pero que vamos a ver que cada paciente es un mundo, ¿verdad? Es diferente, sí. ¿Cuál es su recomendación para las pacientes, tanto pequeños, niñas, como adultos que utilizan toallas húmedas para limpiar su zona íntima? Ok, no, de nuevo, no es malo que utilicen unas toallitas húmedas. De hecho, ayuda mucho. De hecho, nosotros en la práctica muchas veces tenemos para las pacientes sus toallitas húmedas para que puedan hacer una limpieza de posterior a la revisión de su zona. Sin embargo, repitiendo,
tratar de que sean lo más neutro posible, que no tengan ningún tipo de olor ni nada de eso que puede generar una irritación o una alteración del pH. Aunque la mayoría viene con olores. Sí, hay algo, sin embargo, no es que pero se trata de evitar. Si no se puede evitar, pues está bien. De nuevo, repitiendo, con tal de que no se introduzca dentro de la vagina, la limpieza externa puede darse de manera normal. No hay ningún problema con eso. Se puede utilizar las toallitas húmedas sin ningún problema. Excelente. En cuanto a la limpieza, ¿cada cuánto o cuántas veces al día debería de limpiarse? Ok, esto depende de cada persona, de los hábitos que tenga cada persona. Por ejemplo, ya hay pacientes que por naturaleza tienen una lubricación vaginal abundante. Es decir, que no es que tengan una infección, pero sí tienen un flujo vaginal por una lubricación que permanece, que es abundante. Entonces, nosotros recomendamos a este tipo de pacientes que tengan 1 o 2 cambios de ropa interior, ya sea en su automóvil o en su cartera, que siempre carguen con sí y que se lo cambien dos veces al día, 1 o 2 veces al día, ¿verdad? Esto va a ayudar a de que ese flujo no se acumule ahí y sea un caldo de cultivo para bacterias que puedan ingresar después a la vagina. Entonces, estas son las recomendaciones. Por ejemplo, si al momento de nosotros recomendamos que la limpieza del área genital debe ser al momento de bañarse y tal vez antes de acostarse, después de andar todo un día caminando y que puede haber una acumulación de sudor o de bacterias en la zona. También en las pacientes que practican ejercicio, nosotros recomendamos que después del ejercicio, la paciente que muchas veces vemos la paciente que anda después de hacer ejercicio con sus leggings, se va al mall a hacer mandados y todo eso. Nosotros recomendamos que sea una ducha posterior al ejercicio para que esta bacteria del sudor, que el sudor arrastra muchas veces hacia la zona genital, no se acumulen ahí y podamos evitar infecciones. Y al momento de tener relaciones sexuales, nosotros recomendamos de que idealmente se tenga una limpieza íntima antes y después de las relaciones sexuales. Perfecto. Ya vamos a hablar en profundidad con respecto a esta parte de las relaciones sexuales y de la higiene que se debe de tener. Nos tenemos que ir nuevamente a una pausa comercial. Recuerde, puede escribirnos sus preguntas o sus comentarios o incluso sus experiencias al número del WhatsApp 99 92 22 92 o a través de las redes de GoTV Honduras en el Facebook, en el live de Date Cuenta, nos puede dejar su comentario. Ya volvemos.
Continuamos en Date Cuenta, hablando sobre la higiene y la salud íntima, tema muy importante, muchas veces olvidado, al cual debemos ya de parar, de frenar esos malos hábitos y comenzar a tener esa higiene que realmente deberíamos de tener. Doctor, ¿qué pasa cuando existe mal olor vaginal? Muchas veces el mal olor vaginal se puede deber a infecciones y frecuentemente se debe a infecciones. Otras veces, muchas veces en las pacientes que acaba de pasar su menstruación puede generar un poquito de un olor un poco más fuerte en los primeros días posterior a la menstruación, pero esto se debe a sangre que se acumula en vagina y se va degradando. Entonces no necesariamente tiene que ser una infección vaginal. Sin embargo, puede deberse a esto. Entonces, siempre que la paciente, nosotros recomendamos que sienta un olor que no es el natural, que no es el común que la paciente tiene, entonces recomendamos de que asista o que comience con síntomas como picor, escozor, que arde. Entonces es mejor que acuda a un ginecólogo para una revisión. No debe darlo por sentado y mucho menos automedicarse, porque sí vemos que en nuestra población eso es el pan de cada día, la automedicación. Entonces eso empeora y muchas veces genera de que cuando se quieran tratar infecciones sean pacientes que sean de muy difícil tratamiento, porque tal vez no se trataron de manera adecuada inicialmente en una infección que tal vez era leve, y cuando ya se encuentran con infecciones un poco más, ya hay más graves, ya hay una resistencia por parte de los medicamentos y son de muy difícil tratamiento. Fíjese que es de suma importancia lo que el doctor menciona en este momento, y en ocasiones por comentarios de las personas, por pláticas en muchas veces. Voy a tener este mensaje que tenemos acá. Dice: buen día, doctor. ¿Qué pasa si tengo un olor fuerte en mi zona íntima pero no tengo ningún otro malestar? Ok, como les digo, hay pacientitas que ya por naturaleza tienen una lubricación que puede generar un olor que necesariamente, no necesariamente porque sea un poco fuerte, tiene que deberse a una infección vaginal, sino que muchas veces hay por sudor, por acumulación de sudor, porque al momento de secarse no se secó bien, entonces se almacenó un poquito de humedad. Entonces cuando se mezcla con la lubricación abundante de la paciente puede generar un poquito de mal olor, y otras veces sí se puede deber por algún tipo de infección que tal vez no se ha manifestado como con secreciones, sino que se encuentra todavía adherida a la pared vaginal y no genera una secreción hacia afuera, pero sí puede deberse a una infección también. Perfecto. Ok, lo que comentaba desde antes es que en ocasiones por pena, porque si vamos al doctor y tenemos una infección, va a decir: uy, a saber qué pasa haciendo esta muchacha, o qué relación tuvo con una persona, o qué limpieza es la que tiene. Y esta penita, entre comillas, es la que nos hace no ir al especialista a tiempo y tratarnos algo que tal vez con una cremita o con una correcta higiene podemos mejorar, podemos evitar, y así vamos empeorando una situación. Entonces es importante que nosotros desde ya, como les digo desde el inicio, tomemos conciencia. En cuanto a las relaciones entre hombre y mujer, ¿debe de existir una higiene entre ambos? ¿Qué pasa si la mujer, en este caso, tiene una correcta higiene, pero el hombre no? Va a generar infecciones vaginales. O sea, de plano vamos a ver que si el hombre tiene algún tipo de contaminante, esto va a generar infecciones vaginales. Y es muy importante que hablemos y sin ser tabú, el hecho de que hay que tener una limpieza adecuada antes de las relaciones sexuales, ya que en el momento, por la fricción del momento de las relaciones sexuales, puede haber un roce del pene con el área donde orina la paciente o con el área anal, y arrastrar estas bacterias hacia vagina, lo que genera infecciones vaginales. O muchas veces el hombre, si no tiene una higiene adecuada, ya tiene una carga de bacterias que va a sembrar en la vagina. Entonces nosotros recomendamos que la pareja tenga su higiene antes y después de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque también después de las relaciones sexuales, con todo el movimiento, con toda la fricción que puede haber, entonces puede haber una acumulación de bacterias, se puede haber una contaminación. Entonces recomendamos de que haya una limpieza para evitar
que esta acumulación de bacterias o este arrastre de bacterias pueda generar una infección. Entonces sí recomendamos, es importantísimo la higiene tanto del hombre como de la mujer. O sea, porque si una mujer se cuida, y nosotros lo vemos con mucha frecuencia, tenemos pacientes que tienen su cambio de estilo de vida, que hacen sus indicaciones tal cual lo indicamos, valga la redundancia, pero si no hay una corrección en cuanto al estilo del esposo o de su pareja, entonces vamos a seguir teniendo estas infecciones. Y muchas veces también, y esto es una recomendación, de que independientemente, porque no siempre las infecciones son por transmisión sexual, entonces independientemente sea o no, siempre debemos de pedir un tratamiento para la pareja. Y es importantísimo de que si tenemos una pareja estable, que esta pareja tome su tratamiento si llegase a tener una infección vaginal la mujer, porque muchas veces el problema es que tratamos la paciente, pero no tratamos al esposo, entonces el esposo continúa contaminado y al momento de tener nuevamente relaciones sexuales vuelve la paciente a contaminarse, vuelve a generar bacterias y vuelve a tener una infección vaginal. Es aquí entonces donde vamos a la siguiente pregunta: ¿cómo debe de ser la higiene en el pene del hombre? Ok, el pene del hombre debe de lavarse bien, por ejemplo, si no están circuncidados, entonces debe haber una retracción completa del prepucio para poder hacer un lavado adecuado. Igual debe ser un área que debe permanecer completamente seca, y lastimosamente para la mujer es un poco más delicada la higiene. El hombre, con tal de que esté bien seco, que se lave bien, que haya una retracción completa del prepucio y se lave toda la zona, eso es suficiente, porque en el hombre es mucho menos frecuente de que las infecciones se vayan a manifestar como tal. Entonces muchas veces el hombre solo es un portador de infecciones que pueden alterar a la vagina y provocar infecciones vaginales. Y usted va a ver, me dice, pero yo no siento ningún síntoma. Sí, pero tienes que recibir el tratamiento igual, porque es para tu pareja, ¿verdad? No es solo pensando en si yo me siento bien, sino que es el hecho de que puede ser de que yo esté portando alguna bacteria que puede estar contaminando a mi pareja, y esto generando infecciones recurrentes. Perfecto. En el caso de las personas, tanto hombres como mujeres, que utilizan desodorantes para evitar olores en la zona íntima, ¿se recomienda este uso de desodorantes? No se recomienda ningún tipo de manipulación externa, ni de olores externos, nada externo. Por ejemplo, es más, inclusive hablamos de las pacientes con la menstruación, que existen toallas sanitarias que tienen olores y todo eso. Nosotros realmente que no recomendamos eso. Idealmente para nosotros tienen que ser toallas sanitarias sin olor y con un cambio frecuente, ¿verdad? Igual que los tampones. De hecho, muchas pacientes prefieren el uso de tampones, y hasta cierto punto pues puede ser un poquito más higiénico, dependiendo de la disciplina que tenga la paciente para poder hacer un cambio frecuente de estos. Y en cuanto a lo de al uso de desodorantes, no lo recomendamos nosotros. O sea, todo lo que es área genital no debe de ser contaminado por algo externo. Muchas veces lo que hacen es, en el área pública, algunas pacientes colocar algún tipo de desodorante, pero ahí no están haciendo ningún efecto sobre el área vaginal. O sea, ahí ya es decisión de cada quien. Pero en vagina no debe de haber caída de ningún tipo de contaminante. El uso de las duchas vaginales es algo que se toma de la farmacia, se toma del supermercado, no hay ninguna restricción para decir tantas veces al mes o al año debe de hacérselas. ¿Cuál es su recomendación al respecto? La recomendación es no utilizar duchas vaginales. O sea, el problema de la ducha vaginal es que, volvemos a lo mismo, nos altera el pH ácido de la vagina, y esto va a generar de que tal vez genera una sensación de alivio en el momento. Sin embargo, a largo plazo vamos a ver que hay una barrida de todos los agentes protectores de la vagina, y la exposición a infecciones es muchísimo más frecuente. Entonces hay pacientitas que sienten una molestia, hacen una ducha vaginal y después hacen otra.
porque vuelven a sentir la molestia a la semana y todo eso. Eso es totalmente no recomendable. Idealmente, nosotros preferimos que no se hagan. Y si se hacen, entonces que se hagan con un espacio de meses, ¿verdad? O sea, idealmente. En el caso de las personas que lo hacen, por ejemplo, bueno, las mujeres que lo hacen al terminar su ciclo menstrual para, como dice usted, eliminar ese tipo de sangre que queda, esos restos de sangre, ¿es recomendado así o de la misma manera que usted nos está diciendo? Es exactamente igual. Realmente que la menstruación, el cuerpo está diseñado para trabajar naturalmente. O sea, el cuerpo humano es tan perfecto que está diseñado para trabajar y para que se proteja a sí mismo de manera completamente natural. Entonces, estos residuos que a veces quedan, sí pueden generar una molestia en los primeros días, pero solito se va a eliminar. Eso no es algo que nosotros tenemos que estar como presionados a eliminar por nosotros mismos, y más bien estamos alterando algo o perjudicando utilizando este tipo de duchas. Igual lo mismo es con el uso de protectores diarios. Nosotros totalmente contraindicado el uso de protectores diarios, porque sí se ha visto una relación entre el uso de protectores diarios con el aumento de la frecuencia en infecciones vaginales. Excelente, nos tenemos que ir nuevamente a una pausa comercial recordándoles nuestro WhatsApp 99 92 22 92 para que pueda hacernos sus preguntas, al igual que en las redes sociales de GoTV Honduras en el live de Date Cuenta nos deja su comentario. Ya volvemos. Continuamos en Date Cuenta hablando sobre la salud e higiene íntima, siempre preguntándole a los expertos. Doctor, tenemos algunos mensajes de nuestros televidentes que queremos ir abordando y nos dicen por acá: cuando uno ovula, ¿puede salir el moco con sangre? No tengo vida sexual hace 2 años, ¿será normal? Ok, sí puede haber algún tipo, pero normalmente no es sangrado. Recordemos que la ovulación se va a dar en la área interna, o sea, no es algo que se va a manifestar en el área externa. Lo que se puede sentir muchas veces es algún pequeño dolor tipo calambre o como tirón en alguno de los dos lados de los flancos de la paciente, pero no se debe manifestar con ningún tipo de sangrado. Sí puede haber puede a veces, pero es muy raro, ¿verdad? Es muy raro que pueda provocar alguna estimulación hormonal que pueda generar un poquito de manchado, pero es muy poco frecuente.
pero no es Perfecto. nada normal. Tenemos más mensajes por acá, si nos ayuda Angelito. Ok, mientras se viene el mensaje, doctor, en el caso de la higiene masculina, siempre volviéndonos a ella, cuando existen relaciones que se tiene sexo oral, si esta persona utiliza mucho desodorante genital, por ejemplo, para evitar olores, o no tiene una limpieza, una higiene antes de esto, ¿puede provocar alguna infección? De hecho, todo es un contaminante, ¿verdad? La saliva y la boca humana es una de las áreas más contaminadas que hay. Entonces, siempre una relación sexual oral, ya sea hombre a mujer o viceversa, entonces siempre conlleva un riesgo de que pueda hacer algún tipo de contaminación y pueda generar algún tipo de bacteria. O sea, la boca humana es un área sumamente llena de bacterias. Entonces, nosotros lo que recomendamos es siempre, ¿verdad?, una higiene adecuada antes y después de cualquier tipo de este tipo de relaciones. Y esto muchas veces hay la falsa percepción de que al momento de tener relaciones sexuales todo esto se debe olvidar. Y existen a veces muchas personas que tienen prácticas sexuales, por ejemplo anales, y después hay una penetración vaginal. Entonces esto es una infección vaginal, extraer todas las bacterias posibles hacia la vagina. Es esto realmente que puede llegar a complicar con una infección vaginal severa. Entonces, nosotros lo que recomendamos es que si van a tener relaciones sexuales anales, entonces, por ejemplo, se mantengan anales, o sea, que haya una limpieza y una limpieza posterior adecuada, ¿verdad? Porque si hay una penetración anal y después una vaginal, entonces estamos trayendo todas las bacterias hacia la región vaginal. Aunque se haga, en el caso de que las personas utilicen preservativo, un condón, aunque haga un cambio de condón. Esto es lo ideal, tiene que haber un cambio de condón, pero siempre nosotros recomendamos que haya una limpieza entre una y la otra, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta, nos dice, pregúntale al doctor por qué a veces me da una secreción blanca y cómo puedo evitarla. Ok, cuando hay una secreción blanquecina, o sea, la lubricación normal de las mujeres tiende a ser transparentosa. Entonces, cuando hay un cambio de esta coloración, estamos hablando de que la paciente tiene algún tipo de infección. Entonces, lo ideal es que acuda a su médico para una revisión y que éste aclare las dudas. Si no encontrara ningún tipo de infección y la lubricación es de la paciente como tal, entonces que se lo aclare su médico posterior a una revisión. Pero es ideal de que si hay un cambio de la coloración, de la lubricación natural de la mujer, siempre deben acudir a su ginecólogo para que pueda tratarse y para poder evitar que hayan complicaciones con infecciones posteriores. Muchas veces la paciente no le da importancia adecuada a las infecciones que pueden tener o a este tipo de datos y deja pasar por alto, dice se me va a quitar. Sí, muchas veces la vagina al recuperar su pH puede hacer un contraataque, por decirlo así, y puede ser autolimitada la infección, es decir, que solita se va a curar, pero no deben de esperar que esto pase así, porque el problema es que si la vagina no lo llega a superar, entonces van a tener una complicación con una infección vaginal que va a migrar y va a contaminar su útero o puede contaminar sus trompas de falopio, llegando a hacer abscesos pélvicos y a complicaciones muy severas que pueden terminar inclusive en cirugía. Así es, la importancia que debemos de tener con estos detalles tan sencillos. Doctor, ¿por qué siempre siento una pesadez en el vientre luego de las relaciones sexuales? Bueno, si hay una pesadez, normalmente puede ser por la presencia, depende de cuántos años tenga la paciente, y muchas veces hay un descenso de la pared pélvica o puede haber una alteración posterior si fue a un parto, por ejemplo, del piso pélvico. Entonces, esto ya genera una revisión posterior. Debe de haber una revisión más adelante por un ginecólogo, que no necesariamente tiene que estar relacionado por el hecho de las relaciones sexuales, sino que se ve más marcado por la estimulación y el golpeo que puede generar el pene al momento de tener relaciones sexuales. Pero nosotros lo que recomendamos es que en este tipo de pacientes es que sí hagan una revisión ginecológica
con un especialista para poder determinar que no haya ninguna alteración del piso pélvico de ellas. Excelente. En el caso, usted ha mencionado bastante la higiene posterior, la limpieza posterior a las relaciones sexuales. ¿Cuál es la rutina, diría yo, para esta limpieza posterior a las relaciones? Una ducha. Es igual, el lavado como cuando se están levantando, entonces es ideal. Igual, no debe caer nada dentro de vagina, pero sí debe haber una limpieza de los labios mayores y menores, una limpieza externa, que esto puede, que tal vez dice, sí, yo lo hago, pero igual me quedo secretando. Sí, no importa, pero ese lavado quedo expulsando tal vez semen o quedo lubricando un poco más después. Sí, está bien. Y si pudiera hacerlo más adelante otra vez, una segunda ducha, no hay ningún problema, no está contraindicado. Pero en el momento sí nosotros recomendamos de que haya una limpieza de todos los contaminantes externos que pueda haber. Es muy importante de nuevo recalcar que la limpieza es labios mayores, labios menores, sin que caiga ni jabón ni agua dentro de la vagina. Así es. En el caso de recomendaciones que se dan después de tener relaciones sexuales, que dice que orinar es saludable porque ayuda a eliminar todas posibles bacterias que puedan estar, si solamente se orina y no se llega a una limpieza, ¿estamos evitando alguna infección? De hecho, estamos solamente, la orina tiene sus contaminantes, ¿verdad? Entonces, sí puede, pero sí es necesario que haya una limpieza, pues. No solo se puede hacer una cosa, sino que tiene que hacerse en conjunto. Es completa, por eso se llama limpieza posterior. Exactamente. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Atentos todos porque venimos con más consejos con respecto a este tema. 9992-2292, nuestro WhatsApp, y en las redes sociales de GOTV Honduras en el live de Date Cuenta, nos puede dejar su comentario. Ya volvemos. Un exterior saludable comienza desde el interior. Debemos cuidar, valorar y ser responsables con nuestra higiene personal, lo dijo una persona anónima. Es muy importante este hecho de que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo. No es el doctor no va a llegar a tocarnos la puerta. Hola, ¿cómo estás? ¿Está limpiando bien? ¿Está teniendo una buena higiene? ¿Cómo va? El doctor no va a llegar así. Nosotros llegamos al doctor cuando ya no aguantamos el malestar. Así que debemos de prevenir.
Doctor, teníamos una respuesta, antes que se me olvide, de la televidente que nos estaba escribiendo sobre esta pregunta. Cuando uno ovula puede salir moco con sangre, no tengo vida sexual hace 2 años, ¿será normal? Nos escribe todo normal, no tengo infecciones ni nada. Es la primera vez que me pasa, doctor, tengo flujo bastante en mi periodo y esta vez mi ovulación en mi moco venía un poquito de sangre. A veces se puede manifestar y no necesariamente por la ovulación, sino que puede ser algún sangrado uterino disfuncional. Entonces lo que recomendamos nosotros es tal vez no una infección, pero sí puede haber un desequilibrio. Si está comenzando con sangrados, con alteraciones de su sangrado menstrual, que este sea más abundante o que sean algún tipo de alteración. Entonces lo ideal es que acuda a un ginecólogo porque habría que valorar la edad que tiene, hay que valorar el índice de masa corporal que tiene, si hay alguna otra alteración, hacer un ultrasonido para ver si hay alguna alteración a nivel ovárica. Entonces, y todo esto se engloba en que puede tratarse de un sangrado uterino disfuncional y realmente no es el sangrado por la ovulación en sí, sino por una alteración de los niveles hormonales que pueda tener. Entonces genere un sangrado uterino que sea disfuncional, lo llamamos nosotros, o un sangrado uterino anormal si este se comienza a dar más frecuente y por otro tipo de causas. Muchas veces las pacientes empiezan a debutar cuando hay la presencia de algún tipo de mioma que se está formando porque hay alguna alteración en los niveles hormonales por algún problema ovárico o muchas veces la aparición de algún pólipo endometrial que puede generar algún tipo de manchados y por la estimulación hormonal entonces se ve más marcado casualmente por la ovulación, pero lo ideal es que si está teniendo esto, acuda a un ginecólogo para una revisión un poco más específica, ¿verdad? Y un poquito más profunda, porque sí habría que hacer un ultrasonido y hacer una medición de niveles hormonales para ver cuál es la causa de este manchado. Perfecto, se nos acaba el tiempo, doctor. Nos gustaría conocer sus conclusiones con respecto a este tema de la salud e higiene íntima, tanto para hombre como para mujer. Ok, importante, en conclusión, la limpieza después de las necesidades fisiológicas, recordar siempre de adelante hacia atrás. Lo otro, al momento de bañarse, que no debe caer ni agua ni jabón dentro de la vagina y tratar de hacerlo en la mayor cantidad de ocasiones posibles. Es decir, si vamos al gimnasio no nos vamos a ir a hacer mandados después con la ropa sudada y llena de contaminantes y de bacterias al mall, por ejemplo, o a tomar un café. O sea, primero es la ducha, la higiene y después podemos hacer el resto de los mandados que teníamos. En tercer lugar, muy importante, no utilizar nada que no sea recomendado. Es decir, los jabones que van a utilizar tienen que ser recomendados por su médico, no utilizar protectores diarios, no utilizar ningún tipo de desodorantes o algo que pueda ser un contaminante más bien para el área genital. El tipo de ropa que vamos a utilizar, no, porque muchas veces, y esto no lo mencionamos, el uso de hilo dental. Muchas veces la paciente dice, doctor, pero yo solo uso hilo dental. Ok, no está mal que usen solo hilo dental, sin embargo, el hilo dental en sí, por la forma de cómo se coloca, sí puede generar de por sí algún tipo de infecciones, pero si la paciente es muy disciplinada en estarlo cambiando 2 o 3 veces al día, entonces, y que no va a hacer ejercicio, no va a sudar con que va a llevar contaminantes hacia el área vaginal, entonces sí vemos pacientes que tienen un uso permanente de hilo dental sin tener ninguna complicación. No es lo recomendable, pero sí se puede hacer. Y que el tipo de material sea de algodón, no utilizar licra y sobre todo en las pacientes que tienen un poquito de sobrepeso tienen que tener cuidado de que en los pliegues que se hacen extra deben de permanecer muy secos. Entonces es importante darle la atención que se merece a nuestra área genital, la limpieza que se debe necesaria y el cuidado para prevenir complicaciones a largo plazo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Date Cuenta y hablar de este tema tan importante como es la salud e higiene íntima. No, estamos a la orden. Recuerden que estamos en el Centro Hondureño de Ginecología y Obstetricia. Pueden hacer sus citas en el 9551-4201. Contamos con un grupo excelente de ginecólogos y ginecólogas que pueden atender a cualquiera de sus consultas y pueden estar ahí
para ustedes todo el tiempo. Muchísimas gracias y con esto concluimos nuestro programa el día de hoy, recordándoles siempre su cita diaria en punto de las 8 de la mañana, obviamente de lunes a viernes, a través de la pantalla de GoTV, preguntándole a los expertos. Y los dejamos con estos consejitos para que usted también tenga una correcta higiene íntima. Hasta luego. Estos son algunos consejos para que tengas una buena higiene femenina. 1. Mantener la zona genital limpia y seca. Para la higiene íntima podemos utilizar un jabón neutro, solo agua o con agua junto con bicarbonato. 2. No realizar duchas vaginales salvo prescripción médica. Con estas duchas se eliminan bacterias sanas que protegen la vagina contra una infección vaginal. 3. Tomar probióticos durante el tratamiento con antibióticos. De esta manera puedes evitar una candidiasis vaginal. 4. Evitar el uso de productos de higiene íntima perfumados en el área genital. 5. Evitar la ropa apretada, porque esto puede causar irritación en la zona íntima. 6. Usa ropa interior de algodón. Evita la seda y el nylon, ya que no son muy absorbentes y restringen el flujo de aire, incrementando la sudoración del área genital, lo cual podría ocasionar irritación. 7. Las mujeres diabéticas deben mantener un buen control de los niveles de glicemia. 8. Usar el preservativo u otros métodos de barrera para evitar contraer o diseminar infecciones de transmisión sexual. ¿Y tú, qué otro consejo agregarías a esta lista? Tu opinión es muy importante. Escribinos a nuestro WhatsApp al 9992-2292. Queremos saber tus comentarios.